maneras de escuchar la voz de Dios. Amén. Mire, muchas veces nosotros decimos, es que Dios no me escucha. Yo le hablo, le pido, le digo, me arrodillo, le ruego y Dios no me escucha. Yo quiero que Dios me hable. O no decimos, muchos decimos así. Dios no me está escuchando. Pero déjeme decirle que en esta mañana quiero decirle cuáles son esas 5 maneras donde Dios nos está hablando. La primera manera, Dios nos habla a través de las circunstancias. Mire, a veces pasamos momentos tan difíciles y decimos, ¿por qué me pasa esto? Pero Dios busca la manera y la forma de hablarte a través de esa circunstancia que usted está pasando y que yo estoy pasando. Aunque nos parezca difícil, pero Dios está hablando a través de esa circunstancia. Dios busca la manera esta, ¿para qué? Para que nosotros captemos la voz de Él. Para que nosotros sepamos quién es Dios. Para Él llevarnos al propósito que tiene con nosotros. Esta es la forma que Dios quiere, tal vez, de que usted, en ese momento, en la situación que está pasando, llamar la atención a su vida y que usted pueda comprender y puede decir y puede hablarle al Señor y decirle, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué me quieres decir tú con esto que me está pasando? Mire, muchas veces nosotros tenemos que activar los sentidos espirituales para poder captar la voz de Dios en esa situación, hermano, que usted está pasando. Por muy difícil que sea, Dios quiere que usted se detenga y hable con Él y diga, Señor, ¿por qué estoy pasando esta situación? Y si la estamos pasando, mi hermano, es porque Dios quiere llevarte al propósito de Él. Amén. Dios quiere llevarte al propósito que tiene para con tu vida. Es una manera de Dios formarnos. Es una manera de Dios decir, mija, estás mal. Mijo, estás mal. A través de esa situación que usted y yo muchas veces pasamos. Y quiero darle un ejemplo en la vida de Jonás. Si recuerdan, muchos saben la historia de Jonás. Jonás, Dios le da una misión y le dice, ves a Nínive para que predique sobre el arrepentimiento, sobre la salvación. Pero Jonás dice, como él sabía que ese pueblo era tan malo, él decía, ¿por qué Dios tengo que tener misericordia? Que Dios tiene que tener misericordia para él si ese pueblo es tan malo. Perdón. Y entonces Jonás, pensando de la manera que él piensa, se desvía de esa misión que Dios le manda. Y coge un camino donde él está llevándole la contraria al Señor. Porque se desvía y no coge un barco, no para ir a Nínive, sino para ir a Tarsis. Como hacemos muchas veces nosotros. Dios nos quiere llevar un propósito y nosotros nos devolvemos y hacemos nuestra voluntad. Eso hizo Jonás. Pero déjeme decirle que Dios le habla a través de la circunstancia que Jonás está pasando. ¿Por qué? Porque se desata una tremenda tormenta. Y en esa tormenta, créanme que estaban tan apurados los que iban, los tripulantes, que creían ellos que era por el peso que tenía la barca. Y comenzaron a sacar todos los enseres. Pero Jonás había escuchado la voz de Dios, porque él sí supo escucharla. Por eso él se acuesta tranquilo.
Y los que estaban acá afanados, sacando todos los enseres para que no se hundiera el barco. Pero Jonás había escuchado la voz de Dios y él sabía que había hecho mal. Y por eso se acuesta a dormir. Cuando los amigos, los tripulantes le preguntan: Jonás, despierta, dormilón, tú no sabes lo que estamos pasando. Y él, que ya sabía que le había hecho mal delante de los ojos de Dios, que se había desviado del propósito que Dios le había mandado, Jonás le tiene que contar a ellos: no, esta situación está pasando es porque yo desobedecí al Señor. Dios tuvo que usar esa tormenta para hablarle a Jonás en ese momento. Y tuvo que formarse esa gran tormenta que todos estaban al borde de la muerte. ¿Por qué? Porque ya Dios le había dado una orden a Jonás y no lo había cumplido. Muchas veces nos pasa así a nosotros. Dios nos manda a hacer algo, mi hermano, y nos hacemos los indiferentes. Eso hizo Jonás. Y Dios tuvo que usar esta situación tan difícil para hablarle, para decirle: Jonás, estás mal. Yo te mandé a que predicaras el evangelio a estas personas, porque Dios es un misericordioso. Dios es una persona misericordiosa. Pero Jonás decía: no, este pueblo es muy malo, ellos no merecen que Dios tenga misericordia por él, ellos merecen el castigo. Pero hermano, muchas veces no es como nosotros creemos o decimos, es como Dios te está demandando. Es como Dios te está hablando a través de la circunstancia que estás pasando en esta mañana. De pronto no puedes con el problema, pero algo te quiere decir Dios a través de ese problema. Dios le había hablado a Jonás. Jonás desvió el plan y el propósito que Dios tenía para con él. Le voy a dar otro ejemplo, mi hermano, para que esté más claro cómo Dios nos habla a través de las circunstancias. Aquí vemos en el libro de Éxodo, en los primeros libros de Éxodo, y estamos hablando de Faraón. Faraón tenía esclavizado al pueblo hebreo. Totalmente, que el trabajo era duro para el pueblo de Dios. Y ellos le piden, le ruegan, le suplican a Dios: sácanos de estos momentos en que estamos viviendo, Señor. Sácanos de esta esclavitud. Y Dios escucha su ruego. Y Dios los saca. Dios le dice: saca a Moisés. Lo levanta y le dice: Moisés, habla con Faraón y dile que suelte a mi pueblo. Va Moisés y habla con Faraón y le dice: Jehová manda decir, Dios te manda a decir que suelte a su pueblo de esta esclavitud en que lo tienes. Pero ¿qué pasa aquí, mi hermano? Que Faraón no escuchó la voz de Dios como la escuchó Jonás. Porque Jonás escucha la voz de Dios y él se arrepiente, se retracta. Aunque fue a la fuerza, a la brava, pero se retracta. Pero Faraón no. Dios le manda a decir con Moisés que suelta a su pueblo. Y lo que hizo fue ponerle un trabajo más duro, más fuerte para el pueblo de Dios. Mire, y Dios tuvo que buscar una forma, una manera de hablarle a Faraón. ¿Cómo así? ¿Cuál fue la forma que Dios usó para Faraón? Dios le mandó las plagas, mi hermano. Y la primera plaga que le manda es que el agua se le convierte en sangre. Todo lo que Faraón cogía se convertía en sangre. Y Faraón, ya desesperado porque todo lo que tomaba era sangre, le dice a Moisés: Moisés, dile a tu Dios que me quite esta plaga, que yo voy a asustar a su pueblo. Moisés ora al Señor y le quita la plaga.
cuando ya Faraón ya está tranquilo porque no está pasando, ya el agua no se le convirtió en sangre, lo que comía se le convertía en sangre, todo se le convertía en sangre. Ya entonces él estaba tranquilo porque Dios le había quitado esa plaga. Y cuando va Moisés nuevamente, ve que su pueblo no lo suelta. ¿Por qué? Porque el corazón se le endureció a Faraón. Y no suelta al pueblo de Dios. Y entonces Dios le manda otra plaga. Y es las ranas. Y Faraón cuando se acuesta, las ranas en las cobijas, las ranas dentro de la almohada, las ranas entre todo lo que tocaba. Y es tanto fue que dice: Faraón, dile a Dios que me quite esta plaga, que yo voy a soltar a su pueblo. Ojo, Moisés vuelve y ora y le dice al Señor que le quite la plaga a Faraón, porque él va a soltar a su pueblo. Déjeme decirle que cada vez que le mandaban una plaga a Faraón, el corazón se le endurecía más. Y le dice él a Moisés: Moisés, dile a tu Dios que me quite esta rana, que voy a comer y en el plato lo que hay es rana. Voy a tomar y ahí es rana. Voy a por acá y ahí es rana. Que me quite esta rana. Porque él estaba desesperado. Moisés ora a Dios y Dios le quita la rana. Ya Faraón se encontró otra vez plácidamente tranquilo. Nuevamente no soltó a su pueblo. Mire, en cada situación que Dios le hablaba, que le mandaba esas plagas, a Faraón se le endurecía aún más su corazón. Como hacemos muchas veces nosotros. Cuando pasan circunstancias difíciles en nuestras vidas, entonces le decimos a Dios: Señor, si tú me haces que esto pase, yo te voy a seguir. Señor, yo voy a portarme bien, yo voy a hacer tu voluntad, yo voy a predicar tu palabra, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto. Pero cuando ya pasan las cosas, todo quedó así. Fíjese, recuerde cuando hubo la pandemia. Estaba la gente desesperada que abrieran las iglesias. Y el día que la abrieron fue la felicidad más grande. Muchos vinieron a la iglesia. Y la gente cuando se hacía un culto, vea eso, asistían a montones porque estaban asustados. Eso hizo Faraón. Pero en el momento de ya pasó la pandemia, ya todo el mundo es: ¿a dónde venir, mi hermano? Se les habla los sordos. Ya están tranquilos. A eso mismo hizo Faraón. Y Dios le habló de muchas maneras. Pero él, entre más le decía, más endurecía su corazón. Que es lo que muchas veces pasa con usted y conmigo. Cuando estamos asustados por cualquier cosa, situación que estamos viviendo, entonces ahí sí nos ponemos mansitos y humildes delante de Dios. Ya después que las cosas pasan, se volvió otra vez un caos. Fíjense que mientras estaba la pandemia, no había esa violencia que hay hoy en día. Todo el mundo estaba recogido, todo el mundo estaba asustado. Así hacía Faraón. Pero luego que pasa la pandemia, ya todo el mundo es diferente e indiferente a las cosas de Dios. Mi hermano, Faraón endurecía más su corazón. Y por eso Dios le mandó las plagas de la sangre, las plagas de las ranas, las plagas de las tinieblas, las plagas, recuérdeme otra plaga, de los piojos. A ver, griten todo, de las moscas, todas esas plagas. Y Faraón endurecía aún más su corazón. No escuchaba la voz de Dios, no escuchaba lo que Dios quería hacer con él. Porque si Dios mandaba esa plaga, era para decirle que se había metido con quien no debía meterse, con Dios.
meterse con Dios. Y Dios le quería demostrar quién era él a través de esas circunstancias a Faraón. Mas sin embargo, Faraón no entendía lo que Dios le quería decir a través de todo lo que le estaba pasando. Y vuelve y le dice él, en el momento Dios buscó una manera y una forma para tomarlo aún más. Y viene entonces la plaga, donde mueren los primogénitos. Faraón, cuando la muerte de los primogénitos, él reacciona y le dice, mira Moisés, dile a Faraón que dile a Dios, a tu Dios, porque decía a tu Dios, que yo voy a soltar a su pueblo. Y en esta ocasión él suelta al pueblo. Pero ¿qué pasa, mi hermano? Luego que él suelta al pueblo, se le endurece el corazón nuevamente. Y cuando el pueblo se va, reúne a todos sus ejércitos y sale a perseguir el pueblo de Dios. Mire, Dios buscó distintas maneras de hablarle a Faraón, como Dios hace con nosotros. Nos habla de diferentes maneras en las circunstancias que tú estás pasando hoy. Pero muchas veces no sabemos escuchar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y si tú endureces tu corazón, aún van a venir cosas más duras para tu vida. Perdonen que les sea sincera, porque estamos hablando de la palabra. Y en la palabra dice que a Faraón, entre más le hablaba, entre más le mandaba, más plaga, más endurecía su corazón. No espere que Dios le hable de una manera tan trágica a su vida. Que esa circunstancia que está pasando, usted aprenda a leer como la leyó Jonás. Active sus sentimientos o sus sentidos espirituales, ya sea sus oídos, su boca, pensamiento. Y pueda decirle, Señor, con esto que me está pasando, ¿qué me quieres decir tú? Porque muchas veces Dios nos manda esas circunstancias difíciles para que nosotros podamos reaccionar y ver que estamos haciendo mal, que nos salimos del propósito que Dios quiere que nosotros sigamos. Entonces Dios tiene que usar cosas duras. Así que ojo, mi hermano, no endurezca su corazón cuando usted escuche la voz de Dios. Mire, otra persona que supo leer y supo escuchar la voz de Dios fue José. Dice la palabra que José, sus hermanos lo vendieron. Sus hermanos le hicieron todo lo que quisieran hacer por envidia. Pero José supo captar qué es lo que Dios le quería hacer, a dónde Dios lo quería llevar. Y por eso José tuvo la oportunidad cuando sus hermanos llegaron a donde él y les dijo, miren, ustedes quisieron matarme, ustedes quisieron hacerme todo lo que quisieran hacer, pero fíjense que todo esto el Señor lo convirtió para bien. ¿A dónde me llevó el Señor? Entonces José fue una persona que supo escuchar la voz de Dios, mi hermano. José pudo vengarse, porque se sabe que todo lo que le hicieron a José, mas sin embargo, no se vengó. Al contrario, le hizo ver a sus hermanos que él sabía que Dios lo iba a llevar a mejor situación o a mejor lugar, porque Dios sabía a dónde quería llevarlo Dios a él. Amén. Amén. Hermano, denle un fuerte aplauso al Señor, porque hoy Dios le está hablando. Hoy Dios quiere decirle algo a través de esa situación que usted está viviendo. No estamos aquí porque queremos, es porque Dios te trajo con un propósito. Y vamos a hablar de la segunda, porque le dije que eran 5 maneras, ¿verdad? Va una.
La otra forma de Dios hablarnos es a través de las circunstancias, ya la decimos, ¿verdad? Ahora vamos es a través de la conciencia. Dios nos habla a través de la conciencia. ¿Y cómo así? ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es algo que Dios nos ha dado, nos ha regalado a todos. A todos. Para que en eso que nos ha regalado Él, veamos qué es lo que Dios quiere con tu vida. Para que veamos cuál es el camino que tenemos que emprender, que Dios quiere que tú entres. Para que veamos qué es lo que Dios quiere, a dónde quiere llevarte Dios. Para que veamos y nos arrepintamos del camino que llevamos. Si sabe que la conciencia muchas veces, porque la conciencia está en el Espíritu Santo también, ¿no es cierto? El Espíritu Santo está en nosotros. Y ese aparatico llamado conciencia, muchas veces nos dice, oye, eso que estás haciendo está mal. Eso que tú vas a hacer está mal. Arrepiéntete. La conciencia nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a la salvación y a la verdad. Y le voy a poner un ejemplo de la conciencia. De hombres de Dios, que Dios le habló a través de la conciencia. Y vamos a hablar de Adán y Eva. Adán estaba en el paraíso, ¿sí? Con Eva. Y Dios le había dicho que no comieran del fruto. Pero la conciencia de ellos les remordió porque ellos comieron del fruto. Y cuando llega Dios, que es costumbre de Dios llegar a ese paraíso, a ese lugar, cuando ellos pecaron, se abrieron los ojos enseguida de ellos y comenzaron a tejer hojas y se taparon. ¿Por qué lo hicieron? Porque la conciencia les remordió y le dijeron, estás mal. Dios te dijo que no comiera de ese fruto y comiste. Cuando llega Dios, Adán, ¿dónde estás? Él escondido por allá, detrás de un árbol. Le dice, Señor, tuve miedo y me escondí. ¿Y por qué tuvo miedo? Porque la conciencia le estaba remordiendo, mi hermano. La conciencia le estaba remordiendo y le estaba diciendo, hiciste mal. Como muchas veces la conciencia nos habla a nosotros y nos dice, tú crees que estás haciendo bien, pero estás haciendo muy mal. Devuélvete de ese camino, arrepiéntete. La conciencia siempre va a hablarnos, hermano. Y Dios nos está hablando a través de esa situación que estás viviendo, por la conciencia. Fíjese que le voy a poner otro ejemplo de la conciencia. Los hermanos de José fueron, cuando se presentaron ante José, ya José no era el de antes. Ya José era un personaje. Ya José era la segunda persona del faraón. Y llegaron ellos, se presentaron ante, y le dijeron a José, le dijeron unos a otros, se dijo, verdaderamente nosotros hemos pecado contra mi hermano. Ahí la conciencia le habló. Y ellos dicen, vimos su angustia y no nos percatamos. Seguimos y lo vendimos. Y por eso estamos viviendo hoy lo que estamos viviendo. La conciencia le habló, mi hermano. Y ellos entendieron que Dios le estaba hablando. Porque hicieron mal y reconocieron que hicieron mal. Tal vez Dios te está hablando en esta mañana y te está diciendo, hermano, yo te estoy hablando, que está diciendo el Señor. Solo que tienes que ver cómo es tu conciencia.
si le seguimos hablando, recuerden la mujer que los discípulos la llevaron y le dieron: maestro, esta mujer adúltera la encontramos en el acto. Usted sabe que nosotros somos pero muy rápidos para señalar, ¿verdad? Esta mujer la encontramos en el acto. Y le dice Dios, le dice Jesús en esa manera: el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y dice la Biblia que cada uno fue votando, porque cada uno, la conciencia le decía: recuerda que te robaste una gallina ayer, ¿verdad? Recuerda que tú hiciste esto y lo otro. La conciencia le fue hablando uno a uno y por eso soltaron las piedras. Nadie se atrevió. La conciencia muchas veces nos habla, mi hermano, y nosotros nos hacemos los locos. Queremos hacer lo que nos plazca. Pero Dios te está hablando a través de la conciencia. Es una forma de tú escuchar la palabra, la voz de Dios. Porque Dios quiere llevarte al arrepentimiento y eso es lo que Él quiere para tu vida y para mi vida. Ese es el medio el cual Dios usa para llevarnos al propósito de Él. Y Dios usa este método para que tú reacciones y te devuelvas de ese camino que llevas. Porque muchas veces hablamos de otras personas, decimos de otras cosas y la conciencia nos dice: mira, muchacha, ¿tú recuerdas el día que tú estabas hablando de fulana y sutana? Y es bueno que la conciencia nos habla. Es bueno que la conciencia nos estremezca para que podamos ver y saber qué es lo que Dios me está diciendo a través de este medio de la conciencia. El Señor quiere que tú te arrepientas. Eso es lo que el Señor quiere. Ese aparatico llamado la conciencia es lo que Dios nos ha regalado muchas veces, porque es el Espíritu Santo quien redarguye nuestras vidas, que nos dice: mija, estás mal, arrepiéntete, devuélvete de ese camino, así no es por donde vas. Eso es lo que Dios nos está hablando hoy en esta mañana. Muchas veces escuchamos la voz de la conciencia y nada que hacemos, pero nada es nada. Entonces no estás escuchando la voz de Dios. Entonces no puedes decir que Dios no te está hablando, que Dios no te escucha. Dios te escucha, pero ¿cómo escucho yo a Dios? Déjate llevar. Y la conciencia te dice: ese camino que vas no es. Devuélvete, mi hermano, devuélvete. Mire, y la tercera manera de Dios hablarnos es a través de hombres y mujeres de Dios. A través del pastor, a través de el mensaje. Dios te está hablando. En Proverbios 11, busquemos Proverbios 11. Perdón, estoy buscando la cita. 11:14. Proverbios 11:14 dice que donde no hay un buen consejo, el pueblo cae. Que donde no hay un buen consejo, el pueblo perece. Pero también dice que en la abundancia del consejero está la victoria. Dios te puede hablar a través de un hombre de Dios. Tú pides un consejo a una persona, pero ojo, ¿quién le va a pedir consejo? A un hijo de Dios le pides un consejo. Tú puedes escuchar un mensaje. Ese es un medio en que Dios te está hablando. Pero aquí en esta área hay algo muy delicado. ¿Y qué es lo delicado?
que muchas veces dependemos de un consejo. Dependemos del ser humano. Y Dios nos está hablando a través de ellos, sí, pero hay algo que tú tienes que hacer. Pediste un consejo, pero ya oraste para saber lo que Dios quiere para tu vida. Ya oraste, ya te arrodillaste delante de Él. Eso es lo que tienes que hacer. Y después va a donde ese consejero que te dé el consejo. Y ojo con lo que escuchamos. Muchas veces escuchamos muchos mensajes, mi hermano, muchos. Pero lo delicado es, ¿será que vas a ser como un niño está dependiendo de lo que te digan? Siempre el niño dependiendo de la leche. Si tú tienes la oportunidad de orar, arrodillarte, y el Señor ahí te va a hablar. Lo que ese consejero te diga, tú lo vas a comparar con la palabra. Entonces miremos, ¿qué escuchamos? A veces escuchamos todos los mensajes habidos y por haber, mi hermano, pero ¿será que viene de Dios? Porque recuerde que la Biblia dice que muchos lobos se vestirán de ovejas. La Biblia también nos alerta en decirnos que muchos dirán que vienen en el nombre de Dios. Muchos engañadores vendrán, mi hermano. Así que ojo con esto. Sí, Dios te puede hablar a través de un consejero, sí, pero hay algo que tú tienes que hacer. Y eso es arrodillarte delante de Dios y decirle: Señor, ¿qué me quieres decir con esto que me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto, Señor? Ahora yo quiero decirle, mi hermano, cuando Dios nos habla a través de ese consejero, nosotros tenemos que contactar con la palabra. Amén. Mire, Dios nos habla a través de la palabra, y esta es la más importante, mi hermano. Dios nos habla a través de su palabra. Esa es la más eficaz y la fuente más verdadera, la palabra. Quiero leerles en el libro de Isaías 55, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Si lo podamos colocar. ¿Sí me lo puede colocar, por favor? Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y continúa diciendo, Isaías 55, 11. Que toda palabra que sale de la boca de Dios, esta palabra no vuelve vacía. Amén. Esa palabra no vuelve vacía, mi hermano. La palabra es la fuente más eficaz para decirnos y escuchar la voz de Dios. Y todas estas que le dije adelante, la circunstancia, la conciencia y los consejeros, tienen que ceñirse a esta palabra. Todas tienen que ceñirse a esta palabra, mi hermano. Nos habla a través de la circunstancia. Esa circunstancia tenemos que captar en los sentidos espirituales. ¿Y cómo podemos captar esos sentidos espirituales? A través de la palabra. Nos escuchamos la voz de Dios
a través de la conciencia. Pero esa conciencia, mi hermano, para que esa conciencia, porque déjeme decirle que la conciencia también nos dice en la Biblia que también se contamina. La conciencia se contamina y es la conciencia cuando dice que está cauterizada. Y entonces, ¿cómo sabemos que esa conciencia no está contaminada? A través de la palabra. Cuando tú lees la palabra, ella te instruye, te redarguye, te enseña. Entonces, yo comparo que Dios me está hablando a través de hombres y mujeres de Dios, pero todos esos consejos tengo que llevarlos yo a la Biblia. ¿Qué es lo que dice la palabra? Si eso que me está diciendo es sí o no, la palabra la confronta, mi hermano. Tú estás escuchando cualquier mensaje, vaya a la palabra. Porque dice que vendrán muchos engañadores. Entonces yo tengo que contactar qué es lo que me dice la palabra de Dios. No todo lo que oigas, mi hermano. Es lo que diga la palabra de Dios. Ella es la que te enseña. Ella es la que te instruye. Mire, muchas veces la conciencia se contamina. Porque ahí nos está hablando Dios. Y como les dije adelante, mire, eso que estás haciendo está mal. No cojas por ahí. Y nos hacemos los locos. Y está sonando y diciéndote y tú no paras nada. Nada, no escuchas nada. Yo voy a hacer lo que tú quieres. Haces como tú quieres. Y la conciencia ahí. Mire, le voy a poner un ejemplo de esa conciencia contaminada. Mire cuando hay una alarma. Y la alarma le está avisando que van a robar, que se van a meter. Y la alarma comienza a sonar y a sonar y a sonar y a sonar. Y nadie toma esa alarma, nadie la apaga. Y la alarma suena y suena y suena. Hasta que la alarma ¿qué? Se quema. Así pasa con nuestra conciencia. Nos está diciendo estás mal. Y no hacemos caso ninguno. Nos vale cero lo que nos está diciendo la conciencia. Y resulta que la conciencia es la voz de Dios que te está diciendo que estás mal. Le voy a poner un ejemplo de una conciencia cauterizada. Y esa es el sacerdote Elí. El sacerdote Elí, sus hijos le servían a Dios. Y dice la palabra que en la puerta del templo pecaban con mujeres. Y Elí no le estorbaba. No les decía nada. Y Dios le manda a un profeta, que fue a Samuel y le dice, dile al sacerdote que si ellos no paran, van a morir. Dios le habló de diferentes maneras y ellos no hicieron caso. No pararon nada de lo que le dijeron. ¿Y qué pasó? Fue la destrucción de ellos. Fue la destrucción de ellos. Así que mi hermano, ojo, que esa conciencia no se le cauterice. Que esa conciencia no se le contamine. Si Dios te está hablando en esta mañana, te está diciendo, mire, amigo, te estoy diciendo que ese amigo que tienes no te conviene. Esa amiga que tienes no te conviene. Mas sin embargo no, nos importa cero lo que nos está diciendo la conciencia. Y cuando venga a ver, ya estás metido en un caos, en un problema. Y al lugar de tú ganarte el amigo te ganó a ti. Dios quiere hablarte de diferentes maneras y que tú escuches la voz de Él a través de cada circunstancia, a través de la conciencia, a través de hombres y mujeres de Dios. A través de su palabra. Mi hermano, no juegue al cristianito. Para eso Dios dejó su palabra. Para que cualquier cosa que nos diga, vayamos a la palabra. Ella es la que nos confronta. ¿Estás mal o estás bien?
he aprendido mucho de esta palabra. Porque la verdad muchas veces la destrucción de nuestras vidas viene es porque nosotros no escuchamos la voz de Dios de ninguna manera. Y fue lo que le pasó a Faraón, que fue la destrucción de él y de todo su ejército. ¿Por qué? Porque a veces endurecemos el corazón tan fuerte que Dios tiene que estremecernos, mi hermano, para poder levantarnos. Miren lo que estamos viviendo todo hoy en día. Pero Dios está preparando a su pueblo, porque Dios no quiere que su pueblo perezca. Por eso hoy te está diciendo que escuche su voz a través de eso que estás pasando. Que escuche su voz a través de tu conciencia. Que escuche su voz a través de un hermano o hermana, o un pastor, que lleve el mensaje, o un devocional. Te habla Dios. Escucha hoy la voz a través de la palabra. Y hay otro método y otra forma en que Dios nos habla. Y es la manera y la forma de la intimidad con el Espíritu Santo. Dios nos habla a través de la intimidad con el Espíritu Santo. Fíjese que Pablo, Dios le habló y le dijo que no fuera a tal lugar, él tenía que ir. Y Dios le dijo que no fuera. ¿Pero por qué Dios pudo comunicarse y hablar de esa forma a él? Porque es que Pablo era una persona que tenía una intimidad con el Espíritu Santo. Pablo, Dios le habló cuando hubo una tormenta, a través de esa tormenta, y Dios le mandó un ángel a Pablo y lo salvó de esa tormenta. Miren, mi hermano, a través de este medio, de esa intimidad con el Espíritu Santo, Dios te está hablando. Pero tienes que tener tú esa intimidad con Él. Quiero decirle que hay 5 formas, 5 relaciones en las que Dios, que hay esa relación entre tú y Dios. Hay 5 maneras de relaciones. ¿Y cuál es? Primero, hay una forma de la relación básica, que es que tú te levantas, le dices al vecino, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneció? Bien. Ahí hay una relación, ¿pero qué? Básica. Sí, estoy bien, gracias. Hay otra relación donde tú te levantas, sales y le dices al vecino o amigo, o no sé, del barrio, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y enseguida le dice, oye, ¿y te escuchaste el noticiero anoche? Ay, sí. Y fíjate, ¿qué opinas de esto que sucedió? Bueno, esto y lo otro. Esa es la segunda relación. Y le cuenta, pero no le cuenta su intimidad, le cuenta superficial. Hombre, sí, yo escuché el noticiero, si hay violencia, esos muertos por aquí, muertos por allá, muertos por acá. Imagínense, hasta ahí llegó. Esa es una parte de la relación no básica, sino la segunda de confianza. Hay la tercera relación, que una tercera relación, vamos a decir que un poco más de confianza. Y entras tú a tu oficina, a tu universidad donde estás, o en tu trabajo. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu día? ¿Cómo estás tratado? Hombre, bien, gracias a Dios. Uy, pero te veo como que flaca. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Es que yo estoy haciendo ejercicio y tú sabes, mira, la dieta y eso. Ok, una relación que es. Pero tú no le cuentas tu intimidad a ellos. Le cuentas superficialmente. Esa es la tercera relación, ¿verdad? Y hay una cuarta relación que hay un poquito más de confianza. Donde tú entras a tu oficina, a tu trabajo y le dices, oye, ¿qué tal? ¿Cómo amaneciste, mi hermano? Hombre, yo amanecí bien, pero te voy la cara como triste, ¿qué te pasa? No, yo estoy bien. Pero hay alguien que tú tienes confianza con ella y entonces vas a donde ella. Y, oye, tengo un problema, me está pasando esto y lo otro. Y comienzas a contarle. Eso es una relación un poco más de más confianza. ¿Sí? Si nos pasa a nosotros, ¿eso no es? Pero no le cuentas toda tu intimidad, le cuentas lo que tú puedes contarle por encima. ¿O no?
Pero hay una quinta relación que es donde vamos a compararla con los esposos. El esposo, si es buen esposo, hay que aclarar eso. Si es buen esposo, va a contarle todo lo que le suceda a su señora. Todo. No esconde nada, todo le va a contar, ¿verdad? Y si a su esposo le pasa algo, a usted le duele lo que le está pasando. Y si a ella le pasa algo, a él le duele lo que a ella le está pasando. Eso debería ser una relación de esposo. Y si cuando esa persona está pasando por algo, así no le diga a él, ya lo conoce y le dice, cuéntame, ¿qué es lo que te está pasando? Porque tú no eres así. O sea, es una relación entre esposo y esposa. Bueno, esa es una relación como íntima, ¿verdad? Una intimidad que todo se lo cuenta el uno con el otro. Bueno, esa es la relación que Dios quiere que tú tengas con ellos. Esa es la relación que Dios quiere que tú tengas, mi hermano. Tú que me estás escuchando por las redes, Dios quiere que tú tengas una relación íntima con Él. Y entonces vas a escuchar la voz de Dios. Y entonces vas a caminar como Dios quiere que tú camines. No hay tembleque que con cualquier situación que me llama la atención, porque el enemigo siempre te va a traer la distracción. Enseguida vamos a retroceder. Dios quiere que tú seas firme. Dios quiere formarte un hombre fuerte, un hombre valiente, un hombre que sepa en quién cree. Que cualquier situación que vivamos no digamos, no, esto el Señor no me lo trajo a mí porque o sea, para incomodarme o para... No. Dios lo que todo te mande Dios es para el bienestar de nosotros. Porque Dios quiere decirte algo a través de lo que estás viviendo, mi hermano. Entonces Dios sí te escucha. Tú eres el que no lo escuchas a Dios. ¿Por qué te está diciendo? Devuélvete del camino que vas. Ese no es el camino. Y entonces tú haces como Jonás. Te devuelves. Porque yo veo que fulanito es cristiano y hace esto y hace lo otro. Y Dios lo usa. Sí, mi hermano. Lo que no sabemos quién lo estará usando. Porque Dios todo lo que quiere, lo quiere para bien para nosotros. Dios quiere que tú camines en el camino correcto. Y por eso, mi hermano, cuando estés viviendo una situación difícil, no pienses que Dios se olvidó de ti. Es que tú no has activado tus sentidos espirituales para ver qué es lo que Dios quiere decirte a través de esa situación. Que no te pase como el faraón, que puso su corazón tan duro que Dios tuvo que mandarle todas esas plagas. Y al fin y al cabo no pudo escuchar la voz de Dios. Y que fue el final de él, la destrucción de él y de todo su ejército. Dios no quiere destruirte, mi hermano. Dios quiere que tú te levantes en fe. Dios quiere hacer hombres y mujeres que sean valientes y esforzadas para las cosas de Él. Que donde quiera que tú vayas te identifique de quién eres hija, de quién eres hijo. Yo soy hija del gran rey. Sí, yo soy hija del gran rey. Pero ¿será que actúas como el gran rey? Porque cuando estés echando una mentirita, recuerda, ¿será que Jesús echó mentira? Cuando hagas algo malo, recuerda, ¿será que Dios hacía esto? ¿Será que Jesús hacía esto? Que nos hable la conciencia de que estamos mal. Que tu conciencia no se vaya a cauterizar, mi hermano. No se vaya a dañar. Y si Dios quiere si tú quieres que Dios te hable a través de esa intimidad con el Espíritu Santo, tienes que buscarle más. Tienes que dedicarle unos momentos a Él.
Mire, yo siempre he tenido en cuenta y he hecho, y aquí está mi hijo, vea, mi hijo yo, Rafael, que gracias a Dios me lo trajo para acá hoy. Y él sabe que la mañana para mí es una dedicación para Dios. Dedicarle a Dios, no solamente el celular todo el día en el celular. No, le dedico mediodía al Señor. Ya después de 1:30, 2, entonces sí, me veo un programita. ¿Quieres que Dios te use? Pero tú, ¿qué estás haciendo por Dios? Todo el día pegado en un celular, viendo las mismas bobadas. Yo con un celular, eso sí, pero es para evangelizar a través de él. Y los que tienen mi Facebook pueden contactarlo para evangelizar a través de mi celular, para una llamada. Pero no para estar siguiendo payasadas ahí que se ponen en un celular, que yo digo, mira, esta persona como que no tiene oficio, que ahora quieren ganar plata de todas las... No, mejor dicho, yo mejor no me meto más en ese cuento. De verdad que sí. Porque las cosas de Dios son serias. Las cosas de Dios son serias, mi hermano. Y si queremos que Dios nos escuche, entonces tú escucha la voz de Dios. Escucha lo que Dios quiere decirte en esta mañana. A veces queremos, ay, ¿por qué me está pasando esta situación? ¿Por qué estoy así? Yo he pasado por situaciones, porque todos pasamos por ahí, mi hermano. Todos. Pero ¿qué hay que hacer? Señor, en tus manos está. Dios, que corrija lo que tenga que corregir en mi vida. Porque ahí es donde Dios nos forma, a través de la corrección que hace en nuestras vidas. No es porque Dios quiere que tú sufras. No es porque Dios se ha olvidado de ti. Es que Dios quiere formarte. Dios quiere hacer de ti hombres fieles a Dios. Hombres y mujeres fieles. Ya hasta la gente del mundo se saluda. Dios te bendiga, varón de Dios. Ay, sí, yo oigo que tú dices, ¿será cristiano? Porque ya hoy en día hasta en el mundo se ve eso. Pero ¿será que eres un varón de Dios? Mi hermano, Dios quiere en esta mañana hablarte a través de esta palabra. A mí también me habló, mi hermano. Porque la palabra es de doble filo. Primero penetra en mí y después en ustedes. No es que yo estoy exenta a cualquier cosa, no. Primero me habla a mí. Esto que está pasando, mira, es por esto y esto y esto. Entonces hay que aprender a escuchar la voz de Dios. En cualquier circunstancia, en tu conciencia, en una relación de hombres y mujeres de Dios a través de un pastor. Pero mira, ¿qué es lo que está escuchando? Confronta todo lo que te está diciendo a través de la palabra. Dios quiere hablarte a través de su palabra. Pero ¿será que tú la lees? ¿Será que tú la lees? Porque leer, déjeme decirte que leer no es como leer un libro cualquiera, un libro literario. No, es meditar. ¿Y qué es meditar, mi hermano? Es pensar. Decirle, Señor, ya he leído 3 veces esto, pero ¿qué me quieres decir tú hoy con esta porción de la palabra? ¿Qué me quieres decir, Señor, en esta mañana a través de esta porción que estoy leyendo? Eso es meditar. No, como hacían antes, cuando yo me recuerdo cuando estaba más pelada, chiquita. Allá en Arcibia, cuando íbamos los grupos, como se reparten aquí, y entonces decía, presente y a tiempo. Eso es cuando llamaban por lista. 50 capítulos. 100 capítulos. ¿Cuál 100 capítulos? Si apuró no te leen ni uno. ¿Vio? Entonces leer es tomar la palabra y meditar en ella y decirle, Señor, ¿qué me quieres decir tú en esta mañana con esta palabra?
Abre tus oídos espirituales, mi hermano, para que aprendas a escuchar la voz de Dios. Y por ahí no se meta otras voces que no deben. Es la voz de Dios que queremos escuchar. ¿Quieres salir de ese problema? Escucha la voz de Dios. ¿Quieres salir de esa situación? Escucha lo que Dios te está diciendo a través de esa situación que tú estás viviendo. Dios te trajo aquí con un propósito, mi hermano. Dios quiere decirte algo en esta mañana. Dios quiere decir que te levantes en fe y que abras tus oídos espirituales y puedas escuchar lo que te quiere decir con eso que tú estás viviendo. Estamos viviendo momentos difíciles. Sí, eso es cierto. Pero ¿dónde te vas a escudar? En la palabra. Él prometió que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cómo me entero yo de esto? De esta promesa que Dios nos da. A través de la palabra. Si tú no la lees, tú no puedes saber. Amén. Amén, mi hermano, despierte. Es tiempo que despierte y abras tu corazón a Dios y tus oídos y le digas: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero vivir bajo tu voluntad, Padre, no en la mía. Amén. Si lo cree, denle un aplauso al Señor en esta mañana. Dios quiere algo nuevo para tu vida. Y quiero dejarle que cuando su conciencia le hable, hermano, no permita que su conciencia se dañe, se cauterice, haciéndonos los locos, importándonos cero lo que nos está diciendo. Te está diciendo: mira que estás mal, mira que por ahí no es, mira que eso que estás hablando no es así. Aprendamos a manejarnos cada día conforme la palabra nos dice. Hombres y mujeres de Dios, un consejo: vaya primero a los pies de Dios, ore y pregúntele. Sí, Dios no puede hablar a través de una persona, sí, es verdad, pero tenemos que confrontar todo esto con la palabra. Porque como dice la Biblia, muchos engañarán, muchos vendrán vestidos de oveja, son lobos vestidos de oveja. Amén.